Vamos a ver ahora una parte muy importante relacionado con el diseño de vigas bajo fuerza cortante, que son los requerimientos del código. Lo que nosotros vamos a ver es algo no tan profundo. En los libros de textos, en los libros de textos inclusive se abarca mucho más, pero esas cosas que no lo vamos a mencionar, no lo vamos a hacer porque las situaciones donde aparecen donde se aplican esas fórmulas o ese análisis no son muy frecuentes. Y mi objetivo acá es más bien que tengamos un conocimiento un poco más que básico realmente de lo que es el diseño con fuerza cortante. Y entonces, si en la vida real nos toca alguna vez diseñar una viga, pues entonces vamos a leer de un libro de texto, de algún material, vamos a leer la parte que nos falta. Repito, no es mucho realmente lo que falta, pero decidí no hacerlo, digamos, por la complicación que hay, porque no se presentan situaciones con frecuencia, sobre todo en construcciones comunes como edificios y casas y cosas así. Bueno, vamos a ver entonces, acá hay varios requisitos que se presentan de diferentes formas. Primeramente, el espaciamiento máximo de los estribos. O sea, los estribos, por más que el diseño nos dé un espaciamiento muy grande, hay un límite a qué tan separados pueden estar los estribos. Y ese límite, lastimosamente, tiene dos partes. En primer lugar, si la fuerza Vs, ¿qué es Vs? Vs es el cortante que aguantan los estribos. ¿Okay? Vs. O sea, si el cortante que aguantan los estribos es menor o igual que 4 veces la raíz cuadrada de f'c por v por d, entonces lo máximo que se pueden separar los estribos es o d sobre 2 o 24 pulgadas, el menor de ellos. ¿Okay? En cambio, si el cortante que aguantan los estribos, que deben aguantar los estribos, es mayor que 4f'c, raíz cuadrada de f'c por b por d, entonces la separación máxima que pueden tener los estribos es d sobre 4 o 12 pulgadas, el menor de ellos. Esto es un requisito muy importante porque resulta que se usa mucho en el diseño. ¿Eh? Esto es un límite de lo más separado que pueden estar, los estribos. Ok, vamos a ver ahora que también el código especifica una cantidad mínima de refuerzo de corte. ¿Okay? Este, bueno, en el código lo que se especifica es el área mínima de corte que es A sub V. ¿Verdad? Pero yo le cambié acá la fórmula. La fórmula originalmente tenía una S metida por ahí, ¿verdad? Yo lo saqué afuera. Y entonces lo presento de una forma totalmente equivalente, que es también una separación máxima. ¿Okay? La separación máxima que pueden tener los estribos es, hay que calcular estos dos números, estas dos expresiones, y el menor de ellos es también otro límite de la separación máxima a que pueden estar colocados los estribos. Es lo máximo. Esta fórmula realmente muy pocas veces aplica. O sea, sale un valor muy grande, mucho mayor que lo que sale acá. Más bien ¿verdad? Estas dos expresiones son las que típicamente aplican en los casos comunes. Ok, esto es una parte muy importante. ¿Cuál es la sección crítica para el diseño de la fuerza cortante? Bueno, el sentido común nos dice a nosotros, ¿verdad? Que pues la sección crítica, si uno va a mirar la fuerza cortante, la sección crítica es donde haya la mayor cantidad de fuerza cortante. ¿No? Déjenme ir hacia atrás. Vamos a ver si puedo ir con facilidad. Ups, fíjense, en la viga esta que habíamos visto anteriormente, uno dice, pues, ¿cuál es la máxima fuerza cortante que está actuando sobre esta viga? Y según el diagrama es esto que está acá. ¿Verdad?
Pero ¿qué pasa? Realmente el código no lo ve así de esa manera tan simple. El código entiende que acá hay una columna que no está dibujada, una columna, probablemente la viga viene hasta acá. Acuérdense que la viga se dibuja de eje a eje de columna, o sea que casi nunca se dibuja completa. Pero bueno, acá está la columna y el código dice que la sección crítica, déjame poner acá otro color, la sección crítica, este, de la viga no es donde el cortante es máximo, que es esto. De hecho, este cortante máximo no está ocurriendo ni siquiera en la viga, porque, repito, que hay una columna, probablemente. Entonces, este cortante está ahí en la columna y eso no es así. Pero entonces uno diría, pues entonces es este, ¿verdad? El cortante máximo. Sí, realmente acá está el cortante máximo, pero para los efectos del diseño de fuerza cortante, es muy difícil que en esta zona cercana al soporte se formen fisuras. Más bien, lo que se sabe es que las primeras fisuras ocurren a una distancia D, del soporte de la viga. O sea que uno tiene que buscar el soporte de la viga, ya sea una columna, una pared, lo que sea, porque no está flotando la viga, ¿verdad? Tiene un soporte. Uno busca el soporte de la viga y entonces a una distancia de la cara del soporte, allí está la sección más peligrosa en términos de cortante. Porque hacia la derecha, en este caso, ¿verdad? Hacia la derecha, repito, ¿verdad? No se forman fisuras. Así que esta es la sección crítica de la viga en términos de fuerza cortante. Entonces, perdóname todo esto, eso es lo que dice acá, ¿verdad? Que el código permite tomar la sección crítica a una distancia de la cara del soporte. Ahora bien, eso no significa que la parte que no tiene estribos, que era a la derecha de aquel dibujo, de esa línea que le marqué, no es que no necesite estribos, sencillamente los estribos que se calculan en la sección crítica se lleva hasta el soporte, así que se continúa hacia el soporte. Lastimosamente no tengo la figura acá para mostrarle eso, ¿verdad? Pero creo que expliqué le estoy explicando creo que claramente que de la sección crítica al soporte, que hay una distancia de allí tiene que llevar estribos, los estribos que le corresponden a la sección crítica. ¿Verdad? Tiene que colocarse también en esa zona entre la sección crítica y el soporte. Ok, ¿qué más hay acá? Hay también un límite del cortante máximo que puede tener una viga. ¿Ok? Y realmente eso está expresado en términos del cortante máximo que pueden resistir los estribos. VS máximo. Acuérdense que VS es el cortante que deben resistir los estribos. Cuando eso pasa de 8 veces raíz de F'C por V por D, entonces eso no se permite. Como máximo puede llegar a 8 raíz de F'C por V por D, pero no puede pasar. Si pasa de ese valor, si excede ese valor, entonces hay que parar ahí el diseño y hay que aumentar las dimensiones de la viga, de modo que esta situación no se presente. Eso es muy importante. Entonces, aunque no ocurre con frecuencia en vigas de edificios, que es donde más se usan vigas, ¿verdad? Donde más se usan vigas y donde hay cortantes. Bueno, ¿qué más tenemos? El factor de reducción de resistencia, el coeficiente de reducción de resistencia para fuerzas cortantes es 0.75. Ok, 0.75. Acuérdense que en flexión era 0.90, ahora estamos en 0.75. ¿Qué más hay? Eh, ok, esto es interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la fuerza cortante eh, máxima tal que la viga no necesita refuerzo de corte? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, nosotros habíamos visto que el hormigón ¿verdad? Solo el hormigón, sin ayuda del refuerzo, sin ayuda de los estribos, el hormigón tiene una capacidad, tiene una resistencia al corte.
Entonces, cuando la fuerza que está actuando sobre, ¿verdad? Un lugar es menor que lo que aguanta el hormigón, pues obviamente no hacen falta estribos, ¿verdad? Porque el hormigón está aguantando todo. ¿Ok? Entonces, eso se expresa, fíjense, vamos a borrar un medio un momentito, para que se vea un poquitito la cosa. ¿Ya? Acá el VC es lo que aguanta el hormigón solo. Como es una resistencia, hay que multiplicarla, acuérdense siempre por el coeficiente de reducción de resistencia. O sea que esto es realmente lo que aguanta el hormigón solo, phi por VC. VU es la fuerza cortante que está actuando debido a las cargas, ¿no? Que está factorizado, ¿verdad? Por eso subíndice U, porque está factorizado. Si el VU, si es la carga que está recibiendo la viga, es menor que phi por VC, que es lo que aguanta el hormigón, entonces quiere decir que el hormigón aguanta solo y entonces no necesita estribo. ¿Ok? Ahora bien, eso no necesitar estribo a la gente le da miedo. Así que para darle una seguridad adicional a ese concepto que estamos diciendo, lo que se hace es, se multiplica por un medio. ¿Ok? Lo que aguanta el hormigón solo se multiplica por un medio. Y ahí entonces, si el cortante VU, el cortante que viene de las cargas, es menor o igual a ese un medio phi por VC, entonces en esa zona donde eso ocurra, no hace falta refuerzo de corte. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Obviamente, todo esto que nosotros estamos viendo aplica a una zona no sísmica. Bueno, no es que todo, o sea, eh, la gran mayoría de las cosas también aplican para zonas sísmicas, muchas de lo que estamos viendo acá, pero algunas cosas no. Algunas cosas no aplican para zonas sísmicas. Por eso cuando nosotros diseñamos una viga en una zona sísmica como Puerto Rico, tenemos que conocer bien qué requisitos adicionales o qué requisitos alternos tiene el código para una zona sísmica. Eso nosotros lo vamos a ver más adelante, cuáles son los requisitos adicionales o alternos que el código impone en vigas de una zona sísmica. Una de las cosas, por ejemplo, es que esto no va a pasar. ¿Mm? O sea que yo no puedo tener un pedazo de la viga, un tramo de la viga, ¿verdad? Una porción de la viga que no tenga estribo. ¿Ok? Eso puede ser en algún lugar donde no haya terremotos. Vamos a decir, no sé, creo que en Brasil, por ejemplo. No suele haber terremotos allí. Entonces allí pues, sí pueden hacer esto, ¿verdad? Pero nosotros no, porque esto es una zona sísmica y como les digo, una de las cosas es esta, ¿verdad? Que no se necesita refuerzo de corte. El espaciamiento máximo también varía en zonas sísmicas, no es lo que la fórmula que vimos nosotros, hay unas fórmulas alternas. Así que hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, antes de terminar con esta parte, en realidad terminamos ya con esto, pero quise hacer un repaso de todas las fórmulas porque acá se pueden o podemos confundirnos con facilidad porque hay muchas situaciones, muchas fórmulas que aplican en el diseño de una viga con cortante. O sea que de ahora en más, acuérdense que nosotros una viga lo diseñamos, típicamente las dimensiones y el refuerzo longitudinal lo diseñamos conociendo el momento. Las dimensiones de la viga y el refuerzo longitudinal lo diseñamos conociendo el momento o los momentos que caen sobre la viga. Y los estribos los diseñamos eh, con esta fórmula que estamos viendo, ¿no? Vamos a repasar rápidamente eso. Esto, lastimosamente vamos a tener que irnos. Déjame salir de acá, voy a hacerlo más rápido. Eh, sería. Ok, quiero empezar acá. Esta fórmula
¿verdad? Es una de las principales. Que lo que aguanta, el cortante que aguanta una sección de la viga es la suma de lo que aguanta el hormigón solo, sin refuerzo, más lo que aguantan los estribos. ¿Mm? Ok, bueno, eso es una cosa importante. Ahora bien, ¿cuánto aguanta el hormigón solo? Eso está en la página anterior. El complemento de este. ¿Qué pasó acá? Se me perdió acá algo. No, no, acá está. Ok, esto que está acá, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar, perdón, esta fórmula que vamos a utilizar para calcular cuánto aguanta el hormigón solo. Esa es la fórmula más simple posible. ¿Ve? Ustedes ven acá arriba que la fórmula, si uno quiere ser bien fino, bien preciso y que le gusta la matemática y toda la cosa, ahí tiene estas ecuaciones para esta fórmula para divertirse. Pero esto está permitido, ¿verdad? Esto es lo más simple y esto entonces vamos a considerar nosotros que es lo que aguanta el hormigón solo. Es la fuerza cortante que aguanta el hormigón solo sin ayuda de los estribos. Entonces, eso es esto. ¿Okay? ¿Y cuánto aguantan los estribos? Pues eso lo vimos también acá. Acá está. Esto que está acá es lo que aguantan los estribos. ¿De qué dependen lo que aguantan los estribos? Pues de la separación de los estribos. ¿Eh? De hecho, nosotros vamos a utilizar esta fórmula mayormente en la forma que tenemos acá abajo, esta forma. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esta forma de expresar la ecuación anterior me va a dar a qué separación tienen que estar los estribos. Y con esta fórmula yo voy a ver la separación a que van a estar los estribos. ¿Sí? Entonces, y acá como siempre, VS es el cortante que deben aguantar los estribos. Y esta entonces es la separación que deben tener los estribos para aguantar este cortante. ¿Okay? El cortante que deben aguantar, que tienen que aguantar los estribos, es este. ¿Okay? Este que está acá. Esto es lo que tienen que aguantar los estribos. ¿Y cómo lo aguantan? Colocando estribos a esta separación. A esta separación. Eso tienen que escuchar varias veces. Espero que no haberme equivocado porque parece un trabalengua de repente. Pero puede ser un poco confuso. ¿Okay? Puede ser un poco confuso. Voy a repetir. Este es el cortante que deben aguantar los estribos. ¿Cómo lo hacen? Colocando los estribos a esta separación o a esta distancia. ¿Sí? Con eso entonces hay que cubrir esto. Entonces, así que ya tenemos, y acá por supuesto, phi es el coeficiente de reducción de resistencia que es 0.75, VC es lo que aguanta el hormigón solo y VU es el cortante que está actuando en esa sección debido a las cargas externas factorizadas. Así que tenemos entonces, ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación que está acá, ¿de dónde sale? Pues de acá, no, de esta ecuación. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si ustedes esto le igualan a VU sobre phi, porque resulta que Vn es VU sobre phi, igual que, ¿se acuerdan? Mn era igual a Mu sobre phi, acá Vn es VU sobre phi, solo que en este caso phi es 0.75. Entonces, le igualamos esto a VU sobre phi y de ahí entonces obtenemos que Vs es eso que está acá, esto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que deben aguantar los estribos y para que aguanten eso, pues los estribos tienen que estar separados mediante esta fórmula, que viene de esta. Miren eso que está acá. Estamos entonces. Esa es la aplicación. Entonces, ahora vamos a seguir con las otras fórmulas. Esto también hay que saber medio de memoria. Cuando el cortante es bajo, ¿ya? Menor que este número, la separación máxima es esto. Cuando es alto, o sea, mayor que esto, la separación máxima es esto otro.
Eh, yo lo que suelo hacer acá es, yo busco dónde eh, VS es igual a este número. No, no mayor ¿verdad? Ni menor que sea igual. Porque una vez que yo ubico ese lugar, quiere decir que hacia un lado va a aplicar esto y hacia el otro lado va a aplicar esto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo cogí el límite. 4 raíz de f' por d por d. Y entonces hacia un lado aplica esto y hacia el otro lado aplica eso. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en los problemas. Entonces tengo esta otra ecuación que hay que verificar. Generalmente verifica, pero ahí están todos los términos, ahí no hay nada que explicarle. Lo único que le quiero recordar es que A sub V es el área resistente al corte de los estribos. Y acuérdense que eso es 2 veces el área de la varilla que se está usando. Y la varilla que se está usando típicamente es el número 3. ¿Okay? O sea que casi siempre esto va a ser punto 22. ¿Por qué, verdad? Porque el área de un número 3 es punto 11 y como son 2, entonces puede ser punto 22. A veces uno puede poner 3 patitas, porque yo le llamo patitas, ¿verdad? Pero no son patas, ¿verdad? Pero puede tener 3, en vez de tener 2 lados así verticales, lo hacemos de tal manera que aparezcan 3. Entonces sería 3 veces el número 3, ¿verdad? Que sería 3 por punto 11, sería punto 33. Mm. Hay que ver entonces el dibujo, o uno tiene que, ¿verdad? Elegir eh, si va a usar 2 y va a usar 3. Generalmente con 2 es suficiente. Vamos a ver, vamos a ver eso en los problemas. Y acuérdense, ¿verdad? Que siempre hay que trabajar a una distancia de la cara del soporte y a partir de ahí hacer el diseño. ¿Verdad? Eso se le llama sección crítica. Entre la sección crítica y la cara del soporte no se van a formar fisuras, pero hay que colocar como quedan los estribos, los mismos estribos que tiene la sección crítica. Ok. Esto hay que verificar, típicamente esto verifica, pero hay que verificar que el cortante máximo que aguantan los estribos no pase de 8 raíz de f' por d por d. Bueno, y esto también, hay gente que inclusive en aquellos lugares no se permite usar esta fórmula, porque acuérdense, acá en Puerto Rico no podemos usar esta fórmula. Pero hay lugares del mundo que no son zonas sísmicas donde se podría utilizar esta fórmula y tener, esto es lo que produce, lo que puede producir es que un pedazo, un tramo de la viga, una porción de la viga no tenga estribo. Y pues depende de la cultura de cada país, vamos a decir, de la costumbre, del uso y costumbre. Puede ser que se use ¿verdad? Esto que permite el código allí, pero aún así hay lugares donde se podría aplicar esto, pero no se aplica porque, pues, como le digo, la gente tiene miedo de colocar una parte de la viga sin estribo. Parece como que se va a romper seguro. Así que esto muchas veces no se hace caso a esta posibilidad. Pero, así que yo, pues, no puedo, o sea, no voy a recomendar nada, antes que nada, más que nada porque esto no vamos a usar, o sea, nosotros vamos a usar si, suponiendo que no estemos en zona sísmica, pero en la realidad acá en Puerto Rico esto no lo podemos usar. Así que eso fue un resumen de las fórmulas que vamos a utilizar y vamos a hacer un ejemplo, o sea, vamos a hacer un par de 2 o 3 ejemplos, si es posible, de cómo hacer entonces un diseño de una viga que ya tiene dimensiones y ya tiene refuerzo longitudinal. Acuérdense que las dimensiones y el refuerzo longitudinal uno lo diseña con el momento máximo. ¿Okay? Y una vez que uno tenga las dimensiones, es que uno ahora hace el diseño para cortante, para la fuerza cortante, que lo que hay que hacer acá es decir, digamos, dónde van a ir los estribos y con qué separación. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación.